Cuando pensamos en tanques luchando solemos pensar en los alemanes, en los rusos o en los estadounidenses. Sin embargo, Sudamérica tiene una historia desconocida y brillante en materia de guerra blindada. Así que si eres venezolano, colombiano, chileno, argentino, peruano o brasileño, este vídeo te va a encantar. Y ante todo recuerda, los tanques son la base de cualquier ofensiva en la guerra moderna. Los tanques no solo son máquinas, también son instrumentos políticos. Y además vamos a ver un poco cómo están las divisiones organizadas de muchos de vuestros países. ¿Están pensadas para la defensa frente a un enemigo externo o para la protección frente a un enemigo interno? Bueno, este vídeo va a ser muy interesante, con información que no encontraréis en ningún otro lugar. Así que, ¡comencemos! Tras la Gran Guerra, Brasil compró los primeros tanques de Sudamérica. Tiempo después, Bolivia los introdujo para combatir contra Paraguay, logrando cierto éxito. En los años 40, Argentina diseñó y fabricó el primer tanque de la región, el Nahuel. Pero el uso más impresionante de tanques en Sudamérica llegó de la mano del Perú. En la guerra Ecuador-Perú de 1941, los peruanos lo hicieron muy bien. Combinaron los asaltos paracaidistas y los medios acorazados para derrotar a los ecuatorianos. Una forma de atacar que no se había visto en la región y que era perfectamente innovadora. En realidad, Sudamérica tenía varias desventajas a la hora de crear una fuerza blindada. En primer lugar, apenas tenían industria. Era necesario buscar un socio extranjero para adquirir tanques, recibir municiones y piezas de repuesto. Esto que supone que dependes de un socio y que encima hay una gran distancia con ese socio europeo o estadounidense, por lo que los costes de enviar materiales se encarecen. Recordad cómo los franceses interrumpieron el envío de tanques a Chile por motivos políticos, o cómo los tanques argentinos no pudieron usar el cañón previsto porque los británicos, que tenían la patente, lo vetaron. A esto se suma un problema político-económico, economías muy endebles con muchos altibajos y políticas del mismo tipo. Las instituciones cambian constantemente de políticos y estos no mantienen una misma línea constante, por tanto, comprar una flota de tanques en estas condiciones es difícil. Si a esto le sumamos que las armas más importantes dentro de los ejércitos, incluso desde época española, va a ser la infantería, una infantería que no tiene la cultura de la maniobra a gran escala que sí tienen los medios blindados, pues vamos a ver que todos son incentivos precisamente para no comprar muchos tanques. Otro problema era de infraestructuras. Desplazar un simple batallón de tanques obliga a usar buques de transporte, líneas ferroviarias o un elevado número de camiones. Y de eso había muy poco en lo alto de los Andes o en el interior de la Amazonía. Imaginaos lo que es meter un tanque por la selva amazónica, por las cordilleras de los Andes, con unos climas tan complicados, tan húmedos en unos casos, tan secos en otros, tan fríos en otros, ¿no? El único lugar que se presta más o menos es esa gran llanura que es Chile y parte del Perú, el desierto de Atacama, pero aún ahí vamos a encontrar problemas, porque la elevada altitud, los tipos de arena que encontramos ahí, que son mucho más finos que aquellos con los que se suele probar los filtros para los motores de los tanques, que suelen estar en Estados Unidos, en desiertos como el de Arizona, donde la arena es más gruesa, entonces un filtro funciona mejor con ellos. Pero en Atacama, con esa arenita tan fina, te ahogan los motores completamente. Entonces la geografía también está en contra de los tanques, por así decirlo, en Sudamérica. En los años 50 comenzó una era de monopolio estadounidense. Washington articuló su ayuda militar mediante el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, el famoso TIAR. ¿Qué hace Estados Unidos? Bueno, pues me sobran aquí tanques que he producido durante la Segunda Guerra Mundial y blindados de todo tipo, así que voy a emplearlos para favorecer a los ejércitos de Sudamérica a mi antojo y para apoyar a los regímenes con los que tengo mejores relaciones. Esto de alguna manera va a funcionar hasta el día de hoy, aunque no siempre se articule mediante el TIAR. A partir de los años 70, la Guerra Fría se recrudeció, lo que dio lugar a graves tensiones entre socialistas y proestadounidenses. En aquella época, Juan Velasco Alvarado se convirtió en el dictador del Perú y se alineó con el bloque soviético. El dictador compró una notable flota de blindados que incluía al menos 200 T-55, un tanque que superaba cualquier cosa de la región. Se disparó así una gran carrera de armamentos en Sudamérica. Los chilenos, en esa famosa disputa con Perú que incluso llevó a algunos momentos de gran tensión entre ambos países. Los chilenos tienen todo ese material americano procedente de la Segunda Guerra Mundial, tanques Sherman principalmente, también otros, por supuesto, el M41 Walker Bulldog. ¿Qué hacen los chilenos? Te los modernizan, les añaden cañones de alta velocidad, menor calibre pero más modernos que van a permitir
permitir lidiar con los tanques peruanos. Sin embargo, una cosa que poca gente sabe es que no fueron esos Super Sherman, digamos, traídos de Israel en algunos casos, chilenos, que eran muy eficaces, sino que el tanque más eficaz de Chile en el momento era el M24 Chaffee. ¿Por qué? Porque lo habían mejorado con un nuevo cañón de alta velocidad, tenía unas ópticas muy majas y una velocidad muy elevada. Entonces, este tanque, que es más viejo que muchos de esos y menos pesado, pues era curiosamente el que preferían los chilenos. Entre tanto, los argentinos lanzaban el Plan Europa para modernizar a su ejército. Dentro del plan se contempló la posibilidad de comprar o desarrollar un blindado. Aunque se hizo un concurso internacional en el que los Leopard alemanes vencieron, finalmente Buenos Aires se decantó por un tanque de fabricación nacional, el TAM. Un tanque argentino mediano. Un vehículo basado en el Marder, que es un vehículo de combate de infantería, pero que finalmente va a dar un tanque que, oye, es cierto que el diseño es esencialmente alemán, pero va a ser un tanque resultón, que se sigue utilizando hasta hoy día, que no es especialmente complejo y que permite a Argentina aprender a través de esa sociedad estatal que es TAMSI, pues fabricar sus propios blindados. Y esto me lleva al otro punto. El otro punto es que en aquella época aquel que no quería comprar Estados Unidos porque no quería depender de Estados Unidos, pero tampoco quería posicionarse con la Unión Soviética porque Estados Unidos se te iba a echar encima, lo que hacía era buscar potencias europeas. ¿Y cuál era la ideal para establecer una asociación comercial en materia militar? Francia. Francia fabrica, controla el proceso de producción de todos sus equipos, ¿no? Es decir, en un tanque, desde el blindaje hasta el motor, hasta el cañón, todo es francés. No pasa lo mismo con el tanque alemán, que por ejemplo el cañón es una construcción bajo licencia británica. Esto va a hacer que Francia se va a labrar un mercado muy importante en Sudamérica vendiendo sus blindados precisamente por eso, porque te los venden sin condiciones prácticamente. Ante el aumento de la tensión bélica en toda Sudamérica, el dictador boliviano Hugo Banzer trató de constituir una verdadera arma blindada boliviana. Este es el origen de la primera división mecanizada de Bolivia tal y como la conocemos hoy. Se trata de la unidad de combate más potente de Bolivia y está estratégicamente situada para controlar los accesos a la capital, La Paz. Así es, los regimientos de la división se distribuyen en torno a las principales arterias de comunicación de la ciudad. Hugo Banzer, el creador en el fondo de esta primera división blindada tal y como la conocemos hoy, es interesantísimo porque él es un inmigrante de origen alemán. Claro, vive la Segunda Guerra Mundial, ve esas grandes victorias de los Panzer y quizás se empapa un poco de todo eso de su antigua patria, por así decirlo. Además, Hugo Banzer va a ser del arma de caballería, los que controlan los tanques, por tanto va a favorecer a su propia arma, lógicamente. Y eso va a provocar que se cree en ese periodo una ventana de oportunidad para tener una fuerza blindada pequeñita pero eficaz para Bolivia. Y fijaros en cómo pertenecer a caballería puede haber influido en este caso. En aquella época las tensiones de Chile ante Argentina y Bolivia dieron lugar a uno de los incidentes más curiosos. Los chilenos estaban negociando la adquisición de varios centenares de cazacarros austriacos SK-105. Sin embargo, La Paz y Buenos Aires maniobraron y robaron, sabotearon las negociaciones chilenas y se llevaron los SK-105. Mientras tanto, lo que destaca en Venezuela es la dispersión, la diversificación de las compras. Compran material francés, inglés, estadounidense, es decir, un poquito de todo para que si hay que usarlo no haya un solo país que me pueda cortar el suministro de piezas de repuesto para mis tanques, ¿no? Por ejemplo. En Colombia, sin embargo, los conflictos intestinos y la pobre economía hicieron que solo se pudieran operar los viejos M5 Stuart, que gracias a su ligereza eran aptos para el combate en la selva. A aquellos tanques ligeros los sustituiría el blindado de reconocimiento Cascabel, así como otros productos brasileños. Y hablando de Brasil, es que tienen una industria de defensa, la tuvieron, mejor dicho, de blindados sumamente interesante, ¿no? Podemos empezar por Bernardini, una empresa que modificó tanques como el Stuart de una manera muy ingeniosa, dotándoles de unos cañones muy interesantes y que proporcionó blindados al ejército brasileño. Bernardini sería la primera importante compañía de blindados brasileños, pero no la última. Engesa es la única empresa militar sudamericana que ha exportado blindados en masa. La compañía nació en los años 60, cuando los productos estadounidenses de la Guerra Mundial dominaban la región. Los brasileños idearon una filosofía exitosa y sencilla: elaborar productos simples y sencillos desarrollados a partir de los blindados estadounidenses, y esto con la ventaja adicional de aprovechar sus repuestos. Y así es como nace el Cascabel. Es decir, cojo un blindado M8 Greyhound estadounidense de esos que estaban por toda América porque era barato y simple de mantener.
lo cambio, lo mejoro en todos los sentidos, pero hago que una parte de las piezas aún puedan ser utilizadas. Entonces, si yo tengo muchos M8 Greyhound, los puedo canibalizar y coger sus piezas y arreglar un cascabel, ¿verdad? Y además de mejorarlo en todos esos aspectos, lo que voy a hacer es añadirle una torre con un cañón de 90 milímetros, que para la época está muy bien. Es un blindado que no puede meterse fuera de carretera demasiado, pero bueno, por caminos y cosas, obstáculos que no sean muy importantes, pues puede negociarlos bien. Y sobre todo es muy ágil y se puede desplazar a grandes distancias sin un gran problema logístico de mantenimiento, ¿no? Sin gran complejidad. Desde Libia hasta Irak y desde el Sáhara hasta Colombia, el cascabel fue un absoluto éxito gracias a su sencillez mecánica y a su potente cañón. Pero Engesa había mordido más de lo que podía tragar. Aquí Engesa comete un error. Abandona esa filosofía de cosa simple basada en material americano que ya existía y decide fabricar un tanque de combate principal nacional, el Osorio. Todos los beneficios que habían cosechado se invierten en este proyecto. Parece ser que tuvo muy buenos resultados, se dice que incluso venció al M1 Abrams en una competición en Arabia Saudita, pero la realidad es que Engesa no consigue exportar el Osorio y Engesa se va a pique. Bancarrota. Fin de la historia de esta interesantísima compañía. Durante los años 90 y principios del 2000, las economías brasileña y chilena iban viento en popa. Y además había excedentes de blindados europeos a un precio bajísimo gracias al fin de la Guerra Fría. Todo esto propició que se compraran en masa multitud de Panzers alemanes, desde el Leopard 1 hasta el Leopard 2 A4, que pasaron a sustituir a los norteamericanos como principales suministradores de la región. Bueno, Chile aquí aprovecha y compra a un precio bajísimo los Leopard 2 A4 alemanes. Obviamente tanques que llevaban mucho tiempo almacenados y que no estaban en las mejores condiciones, pero aún así, 100 y pico mil euros por tanque es una cantidad muy baja para un carro de combate pues tan majo como es este, con sus visores térmicos, con un blindaje excelente, con una movilidad bastante aceptable. Pero el plan de compras más admirable de toda Sudamérica es el que Brasil ha ejecutado para modernizar su flota de blindados sobre ruedas. Os presento al Guaraní, del que podríamos aprender mucho en España. Se trata de un blindado sobre ruedas ligero y sencillo, de tipo 6x6. Brasil ha firmado la adquisición de 1.580 blindados a lo largo de 2 décadas, con un ritmo de entrega de 40 a 80 vehículos anuales hasta el año 2035. Este ritmo de entregas podrá parecer muy bajo, pero en realidad es realista. Permite mejorar los blindados a lo largo de los años y sobre todo tiene en cuenta los paupérrimos presupuestos de defensa. Es decir, los brasileños han alargado el chicle de los presupuestos para conseguir la modernización de su material. Claro, es que gracias a este programa Guaraní, Brasil va a poder va a hacer cooperación industrial con empresas extranjeras que se van a instalar en Brasil para fabricar el Guaraní y así van a ganar una serie de experiencias y la posibilidad de exportar el vehículo, muy importante. Y en segundo lugar, han conseguido la economía de escala. Voy a fabricar un montón de vehículos, es cierto que a lo largo del tiempo, pero eso me va a permitir abaratar los costes. Por último, el grueso de las fuerzas acorazadas brasileñas están ubicadas en Santa María, en el sur llano y desarrollado de Brasil, cerca de la frontera con Argentina, Uruguay y Paraguay. Allí, el despliegue lo constituyen 2 escalones de fuerzas militares. Es decir, en un primer escalón tenemos a la 3ª División de Caballería. Entonces esta división se va a encargar con medios muy ligeros y multitud de batallones y brigadas de desplegarse rápidamente. Son medios más ligeros, no tanto tanques, vehículos blindados sobre ruedas, ¿no? Entonces me despliego en ese primer escalón muy rápidamente delante del enemigo. Hago una gran pantalla. Mientras esta fuerza de blindados ligeros hace el primer y rápido despliegue, la 5ª división blindada se encuentra en un segundo escalón. Esta sería la división decisiva. En caso de guerra, su misión sería explotar el éxito del primer escalón, maniobrar y destruir al enemigo gracias a su puño de tanques. Y ahora veamos qué sucedió con la flota blindada del Perú desde los años 70. Claro, Perú los T-55 ni me los ha modernizado, va pasando el tiempo, se dan de baja muchos, el tanque es muy robusto, es soviético, aguanta muy bien los desperfectos, pero claro, ya conviene modernizarlo. Sale el Tifón 2A, este ingeniero, Sergio Casanave, que es muy interesante, la verdad, tiene una entrevista con ARA 202 que os la recomiendo mucho, os la voy a dejar abajo, de hecho. Y bueno, al final se ha confirmado hace poco, en esa misma entrevista, Sergio Casanave ha confirmado que el ejército peruano va a modernizar los Tifón, los T-55 a la versión Tifón 2 EP, que es muy interesante, es una versión que le va a dar posibilidades de enfrentarse a un Leopard 2. Tiene algunas desventajas, pero es un carro de combate ucrano-peruano muy interesante que además yo creo que tiene posibilidades de exportarse. En atención a sus compras, se puede afirmar que el Perú ha reemplazado su doctrina blindada del pasado por una doctrina antitanque. Hoy día se limitan a comprar misiles y armas antitanques de todo tipo. Pero mientras, ¿qué sucedía en Venezuela?
A medida que Hugo Chávez se convirtió en el azote de Estados Unidos, Caracas reorientó sus relaciones hacia Rusia. Desde ese momento los venezolanos recibieron una aluvión de armas, desde la llegada de casi 100 tanques T-72B con un excelente blindaje, hasta los blindados BMP-3, capaces de lanzar misiles por el cañón. Con todo el aislamiento internacional, las sanciones, Venezuela ha comprado un producto y no ha pensado en todo el ciclo de vida del mismo, no ha pensado en el mantenimiento, y por eso ahora mismo la situación de todos esos productos es bastante mala. En la actualidad, la primera división venezolana está orientada a una guerra contra Colombia por La Guajira. En Fuertemera, Venezuela tiene apostados los tanques AMX-30V. Simultáneamente, la cuarta división blindada se encuentra custodiando la ciudad estratégica de Maracaibo, incluyendo su lago, sus carreteras y convirtiéndose en la reserva estratégica en caso de guerra con Colombia. Que por cierto, había una cosa importante ahora que estaba editando que se me había olvidado comentaros. China ha pagado la deuda de Venezuela, ha aportado esa parte de la deuda, Venezuela no ha podido devolverla. ¿Y cómo de alguna manera está pagando Venezuela la deuda? Bueno, pues adquiriendo material de guerra chino. Por eso ahora mismo, sobre todo la infantería de marina, las fuerzas aerotransportadas venezolanas están equipadas con muchísimo material chino, especialmente en materia de blindados, tanques anfibios como el ZTD-05, ZBD-05, en sus versiones, eso sí, de exportación. Los colombianos necesitan medios de oruga para combatir contra Venezuela por la península de La Guajira. Allí el terreno es áspero y hace imposible usar vehículos sobre ruedas. Sin embargo, Colombia no ha logrado desarrollar nunca un arma acorazada. Su débil economía, una geografía selvática y un territorio inmensos han sido un lastre para la fuerza blindada. Igual que lo ha sido un ejército cuya cultura, presupuestos, han estado monopolizados por el arma de infantería. Claro, el ejército colombiano se ha centrado completamente en un rol de defensa interna y lucha contra insurgencia. ¿Y para esto qué me vienen bien? ¿Las cadenas? No tanto. Sobre todo los blindados sobre ruedas. ¿Por qué? Porque a través de las carreteras los puedo llevar a gran velocidad de un lugar a otro para apoyar a mis fuerzas. Cuando en un combate con las FARC aparece el cascabel con su enorme cañón, con ese motor que hace tanto ruido, pues las FARC ya saben que es el momento de irse retirando, básicamente. Sin embargo, el crecimiento económico, la debilidad de las guerrillas, la doctrina de Damasco y la creciente amenaza venezolana han llevado a Colombia a desarrollar un embrión de unidad blindada. Os presento a la Fuerza de Tareas de Armas Combinadas Medianas, también conocida como FUTAM. La FUTAM es el embrión de una fuerza blindada con todos los apoyos, logística, artillería, transmisiones y sobre todo blindados, y que está compuesta por varios batallones de armas combinadas. La FUTAM tiene un tamaño reducido pero concentra los blindados de oruga y de rueda más modernos, y en realidad está enfocada para una guerra convencional y no para la lucha contra guerrillera. La FUTAM sería la punta de lanza para enfrentarse en una guerra con Venezuela. Es una pequeña fuerza convencional. Si bien tiene un problema, que faltan ahí cañones, faltan blindados, por así decirlo. De todas maneras refleja eso, que la defensa colombiana cada vez se puede empezar a enfocar más hacia afuera y dejar de estar tan pendiente en los asuntos internos, lo cual muestra que el país está mejorando. Pero no puedo acabar este vídeo sin hacer una referencia a la cajita de aluminio, el M113. Este blindado es la estrella de los programas de asistencia militar estadounidenses. El M113 fue fabricado en masa durante los años 60. Su blindaje solo protege de balas y metralla, pero sin embargo es rápido, se adapta bien a las distintas misiones y a los distintos tipos de terrenos. Este pequeño puede servir como portamorteros, ambulancia, misil antitanque o vehículo de mando. Y ante todo es barato y de mantenimiento simple. El M113 ha permitido sostener a las numerosas fuerzas blindadas de Sudamérica, haciendo posible la existencia de infantería mecanizada y abaratando las adquisiciones y el mantenimiento. Bueno, señores, eso ha sido todo, espero que lo hayáis disfrutado. Es un vídeo especial, os he contado cosas que creo que no vais a encontrar en ningún otro sitio. Espero haber dado un panorama interesante para todos nuestros hermanos del otro lado del charco. Y nada, lo dicho, si queréis visitar el canal Ara202, os lo recomiendo, vamos, absolutamente, es muy interesante, tiene entrevistas con gente, sobre todo la de Sergio Casanave, el diseñador de tanques peruano, es buenísima, muy interesante. Por lo demás, como siempre os digo, apoyadme en Patreon, suscribiros por 10 eurillos al año a Political Room y que hayáis disfrutado mucho el vídeo. Muchas gracias y hasta otra.